Hola, hoy vamos a ver la gráfica del diodo Zener en OrCAD y Proteus. Lo primero que tenemos que saber es de qué voltaje Zener va a ser nuestro diodo. Acá hay diferentes opciones. Podemos hacer el ejemplo del 1N746 de 3.3 volts. Entonces recuerden, para buscar un diodo empezamos con la letra D siempre, 1N, y vamos a ver 746, va, entonces es de 1N746. Vamos a tener que hacer un barrido de una fuente de voltaje, es decir, un barrido en DC. Por lo tanto vamos a requerir de una fuente VDC. Y para disipar un poquito de corriente y no sea tan abrupto esa corriente que incrementa, voy a poner un resistor y voy a poner un resistor de 10 ohms. Recuerden, para interconectar los componentes pueden teclear W y pueden ir conectando cada uno de sus componentes. Para la tierra pueden teclear G y pueden utilizar esta opción donde la referencia va a ser de 0. Otra vez W y ya tenemos nuestro circuito. Creamos una nueva simulación. Le voy a poner sim y nos abre una nueva ventana. Va a ser tipo de análisis, va a ser en DC, que vamos a estar barriendo pues la fuente V1. Entonces ahí ponemos V1. Vamos a comenzar en un voltaje menor al voltaje Zener, es decir, de menos 5 volts, a un valor cuando ya esté en directa este diodo, que voy a poner 2 volts, un incremento de 0.01 volts, aplicar y aceptar. Podemos guardar también nuestro proyecto y corremos nuestra simulación. Vamos a graficar la corriente del diodo, es decir, I de 1, le dan clic y OK, y ya le sale su gráfica. Se van a propiedades de trazo y podemos cambiar el color y el ancho de la línea, y ahí ya se observa mejor. Recuerden, cuando está en directa el diodo Zener se comporta como un diodo rectificador. Cuando es igual a 0.7 volts empieza a conducir una corriente. ¿Qué de diferente tiene con un diodo rectificador el diodo Zener? Es que está más dopado, y esto va a provocar que en inversa se comporte diferente a un diodo normal. Para un diodo normal, los voltajes para entrar a la región Zener o el voltaje de ruptura es muy grande, aproximadamente para el 1N4007 de menos 1000 volts. En cambio, para un diodo Zener hay diferentes voltajes Zener y los pueden checar en alguna tablilla que encuentren en internet, pero puede ir desde 3.3 volts hasta 100 volts. Por ahí también hay diodos Zener de 1.8 volts. Por ejemplo, este diodo aproximadamente en menos 3.3 volts empieza a haber una corriente contraria a la corriente que cuando está en directa. Entre más dopado esté el diodo, su voltaje Zener va a ser menor. Y en este caso, cuando está en directa, se comporta idealmente como una fuente de 0.7. Cuando está en inversa y supera el voltaje Zener, el diodo se comporta como una fuente
y este voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje Zener. Por eso se utiliza mucho en reguladores de voltaje, y lo importante aquí es siempre utilizarlo en inversa para que tengas chiste usarlo. Podemos hacer un segundo barrido de temperatura. Se van a segundo barrido, temperatura, y voy a empezar desde menos 150, no, perdón, de menos 50 grados centígrados hasta 150 grados con incrementos de 50 grados. Y al igual que un diodo rectificador, le va a afectar la temperatura. Vale, acá me aparecen mis 4, no, de hecho son 5 gráficas al variar la temperatura. Cuando la temperatura es muy alta, es decir 150 grados centígrados, el diodo empieza a conducir una corriente en directa mucho antes de los 0.7, y entre más baja sea la temperatura, se requiere más voltaje para que empiece a conducir alguna corriente. Igual para la región Zener, cuando la temperatura es muy grande, empieza a conducir antes del voltaje Zener, y cuando va disminuyendo la temperatura, se requiere un voltaje más negativo para que entre a la región Zener. Bueno, este es el ejemplo en OrCAD. Vamos a pasar a Proteus. Bueno, ya estamos en Proteus. Lo primero que tenemos que ir es a las fuentes. Vamos a elegir una fuente en DC. Luego vamos a buscar el diodo, que es 1N y 746. Y ahí nos dice que es de 3.3 el voltaje Zener. Lo conectamos y vamos a requerir nuestro resistor. Le ponemos res, y rotamos este resistor, conectamos, y debe de ser de 10 ohms. Y ponemos la tierra. Acá voy a abrir el circuito para medir la corriente. En la fuente de DC me voy a editar manual, y donde dice valor le voy a poner una X, que va a ser el barrido para hacer el barrido de la fuente. Después vamos a las puntas de prueba, elegimos corriente, conectamos primero la del diodo Zener y luego la del resistor, y nos vamos a modo gráfica. En este caso es barrido en DC. Barrido en DC, creamos nuestra gráfica y jalamos nuestra punta de prueba, le damos doble clic, y la variable a barrer va a ser la X, es decir, el voltaje de la fuente. Empezamos desde menos 5 hasta 2 volts, y acá vienen 100 pasos, le podemos poner hasta 1000 pasos. Ok, clic derecho y simular gráfica, y le sale ya nuestra gráfica del diodo Zener. Acá empieza a conducir un poquito antes de los 0.7 volts. Se comporta casi como un diodo rectificador, y aproximadamente en menos 3.3 comienza la región Zener, es decir que en el voltaje Zener
empieza a haber una corriente contraria a la de directa. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.